Hola, mi nombre es Brittany Silva y hoy día les voy a hablar sobre la reseña del libro La Cruz del Diablo. La Cruz del Diablo es una cautivadora novela corta escrita por el autor español Gustavo Adolfo Bécquer, un destacado exponente del romanticismo español en el siglo XIX. La historia nos sumerge en un misterio sobrenatural que se desarrolla en el contexto de una cruz de piedra antigua en un bosque. A pesar de su gravedad, la obra logra crear una atmósfera inquietante y evocadora, que atrapa al lector desde el principio. La trama sigue a Alonso, un estudiante intrépido, quien decide pasar la noche junto a la Cruz del Diablo, una antigua cruz de piedra que se cree maldita. A lo largo de la noche, Alonso experimenta eventos sobrenaturales, aterradores, que desafían su comprensión de la realidad. También se encuentra con el ermitaño, que parece conocer los secretos de la cruz y comparte sus propias experiencias misteriosas. La historia se desarrolla en un ambiente de creciente tensión, donde lo sobrenatural y lo inexplicable se entrelazan. Personalmente disfruté mucho de La Cruz del Diablo. Dos argumentos que respaldan mi opinión son que Bécquer logra crear una atmósfera envolvente y misteriosa que se atrapa desde el principio. Su habilidad para tejer un ambiente sobrenatural y lleno de suspensos es impresionante, y este contribuye significativamente a la experiencia de la lectura. Segundo argumento, tanto el protagonista Alonso como el ermitaño son personajes enigmáticos que aportan fundamentalmente a la historia. Sus interacciones y el aura del misterio de que lo rodea mantiene al lector intrigado y deseando descubrir más sobre ello. Una descripción de los personajes principales es que Alonso es el protagonista joven y curioso que decide pasar la noche junto a la Cruz del Diablo, lo que lleva a enfrentarse a lo sobrenatural. El ermitaño, un personaje misterioso que vive cerca de la cruz y conoce sus secretos. Personajes secundarios es aldeanos locales. Varios aldeanos locales aparecen en la historia, advirtiendo a Alonso sobre el peligro de la cruz y agregando a la atmósfera de su pertención en el autor. El autor, Gustavo Adolfo Bécquer, fue un destacado poeta y escritor español de romanticismo. Nació en Sevilla, España, en 1936 y es conocido por sus obras Rimas y Leyendas y Cartas desde mi celda. Bécquer es apreciado por su capacidad para crear atmósferas poéticas, misterios y sus escritos. Un dato interesante es que Bécquer, a pesar de su corta vida, dejó un legado literario duradero en la literatura española. Un personaje destacado que me impactó mucho a mí de la historia de la Cruz del Diablo fue el ermitaño. Dos razones para que este sea seleccionado fue que el ermitaño posee un conocimiento oculto sobre la Cruz del Diablo y los eventos sobrenaturales que lo rodean. Su papel como guardián de estos secretos agrega un elemento de intriga y misterio en la historia. También, el ermitaño contribuye significativamente en la atmósfera general de la historia. Sus relatos y su presencia en la narrativa intensifica la sensación de lo sobrenatural y el suspenso, lo que enriquece la experiencia del lector. Dos temas destacados en La Cruz del Diablo son lo sobrenatural y lo inexplicable. La novela explora ideas que existen fenómenos que escapan a la comprensión humana, que se pueden ser percibidos como sobrenaturales. Esto se manifiesta en los eventos misteriosos que rodea la Cruz del Diablo y las reacciones de los personajes antes del inexplicable. La curiosidad y la valentía de Alonso. Alonso, el protagonista, representa la curiosidad y la valentía al desafiar las advertencias y enfrentar el misterio de la cruz. Este tema resalta cómo la búsqueda del conocimiento y la resolución de enigmas puede llegar a experiencias transformadas, aunque también peligrosas. Por supuesto, aquí te proporciono dos personajes secundarios de la cruz que a mí me llaman mucho la atención. El padre Sebastián es el sacerdote local que desaconseja a Alonso que pase la noche en la Cruz del Diablo debido a su reputación y es un lugar maldito, y eso. Otro es Isabel. Isabel es una joven del pueblo que aparece brevemente en la historia. Su mención en la narrativa es que tuvo un antiguo romance y una tragedia en la Cruz del Diablo, lo que contribuyó muchísimo a la historia, y ya, eso es lo que puedo aportar. Bye, gracias.